Bueno, Fernanda Trías, es un gran placer para mí y para la gente del Cazul tenerte tan cerca, a pesar de, bueno, de que no podías entrar al Facebook, al Zoom, perdón, pero es muy urgente para nosotros hablar de Mugre Rosa y hablar de ti, digamos, ¿no? Porque llegan muchísimas novelas escritas por mujeres, a lo largo del continente, pareciera ser que hay un boom, pero la verdad que a nosotros no nos gustan tanto todas las novelas, digamos, ¿no? Y Mugre Rosa nos pareció brillante. Y yo pienso preguntarte un montón de cosas. En principio preguntarte si eres una escritora de ciencia ficción. ¿Lo eres o no? No, no creo. Bueno, primero gracias, Mónica, gracias y gracias por la invitación y me alegro mucho estar conversando acá. Yo pienso, no, yo no me considero una, una escritora de ciencia ficción, pero sí me reservo el derecho a convertirme en una. No, en general me gusta pensar que cada libro me desafíe de alguna manera, me saque de la zona de confort en mi propia escritura, eh, me gusta experimentar. No me gusta sentir que repito fórmulas que de alguna manera o ya me funcionaron o independientemente de si fueron bien recibidas o no, para hablar de funcionar, que ya siento que de alguna manera durante el proceso de escritura del libro anterior aprendí a escribir ese libro, ¿no? Porque yo entiendo que cada libro que uno escribe sirve para aprender a escribir el libro que ya se escribió y después se vuelve a, otra vez se está A caminando empezar de sobre, cero. exacto, otra vez se está caminando sobre arena movediza. Pero, pero en general sí me gusta sentir eso, ¿no? Como que tengo que expandir los límites de mi propia escritura con ese riesgo que produce hacer algo distinto que siempre puede salir o no puede salir y meterme en la distopía así de atrevida en el sentido de que no soy una escritora del género, fue como decir, bueno, hagámoslo, ¿por qué no? Obviamente con respeto y obviamente sabiendo que bueno, que tal vez no me salía bien o me salía bien, ¿no? Pero esa era parte de la propuesta. También yo misma entregarme a la experiencia, ¿no? Durante la escritura. Eh, yo no leo mucho ciencia ficción, entonces cuando leo, empiezo a relacionar precisamente de cómo es la ciencia ficción que me llama la atención, digamos, ¿no? Por supuesto me llamó la atención la novela Blade Runner, bueno, que no se llamó Blade Runner, la de las de Philip K. Dick, digamos, ¿no? Es decir, porque pienso que hoy Blade Runner es una película de realidad, más que nada, ¿no? Fue de ciencia ficción en los 90, pero no ahora. Y pensándolo ahora, en este confinamiento, con este virus que no logramos dominar, leyendo tu novela, uno se siente, es- no sé, pero aterrorizado un poco, ¿no? Y me parece que eso es lo que tú lograbas producir en los lectores. Sí, yo creo, hay un género, me dicen, yo como no, realmente creo que no creo mucho en los géneros, ¿no? Claro, Me gusta atravesarlo y me gusta leer cosas que son inclasificables también. claro. Pero a raíz de la escritura de Mugre Rosa, yo tengo varios amigos que respeto muchísimo, que sí son expertos de género, género de la ciencia ficción, el queer, bizarro, etcétera. Hay como distintas clasificaciones que incluso a mí se me escapan, pero está esta categoría del ecoterror. Y yo, por supuesto, no la tenía en mente cuando estaba escribiendo, pero a posteriori es cuando empiezo a reflexionar sobre esas cosas, esas etiquetas. Y el tema del ecoterror me parece interesante, porque cualquier cosa que tenga que ver con algo tan bueno, inmanejable para nosotros como seres humanos, que son cosas cósmicas o ecológicas, evidentemente puede producir un terror
de algo que nos sobrepasa completamente, ¿no? Eso me parece interesante. En el libro de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, yo pienso que ella pone ahí un pie o una pierna completa en el ecoterror, porque realmente genera un terror tremendo esa novela, ¿no? Que se lee casi como una novela de fantasmas. Y a mí me gustó mucho ese efecto, y yo sentía en Mugre Rosa también que quería que hubiese algo fantasmal, ¿no? Ujú. Ahora, nosotros somos víctimas de ese ecoterror y de esa cosa que nos ha cambiado la vida, como tú dices en el libro, de un momento para el otro, digamos, ¿no? Es decir, ese cambio sustancial de la vida, esa cosa que empieza a aparecer, toda esta peste, digamos, de un momento para el otro, digamos, ¿no? Eso me impresionó mucho en tu novela. Sí, o sea, son como, de alguna manera, cuando se piensa hacia atrás, se puede ir analizando los pequeños cambios que fueron llevando a que la cosa se pusiera como se puso. Sin embargo, en el momento se vive como un cambio de un momento para el otro, como un cambio drástico y completamente inesperado, porque creo que no vamos viendo las señales. Claro. Y siento que eso nos pasó con la pandemia, aunque esto que escribí lo escribí antes de que existiera la pandemia. Después lo reflexioné porque con la pandemia nos pasó en el sentido de que se venía gestando y no nos dábamos cuenta. Cuando por allá, cuando en diciembre de 2019 salieron algunas noticias que alguien pescó o alguien no pescó, o sea, porque eran esas cosas que daban vueltas por ahí en las redes sociales, de que había un virus en Wuhan, en una ciudad china que ni siquiera la ciudad, era una ciudad principal, era una ciudad de por allá. Nunca pensamos que eso podía ser el principio de otra cosa, ¿no? Y en la novela, curiosamente, pasa eso, ¿no? Como todo el tiempo que seguimos viviendo normalmente sin pensar que esos cambios pueden ser el principio de un antes y después en nuestras vidas, porque, digamos, esta pandemia ha marcado también un antes y un después muy claro, ¿no? Ujú. También es cierto que en la novela hablas de una normalidad después de la peste, digamos, que me parece que también estamos empezando a pensar otra nueva normalidad ahora, digamos. Y también es cierto que has escrito la novela antes de la peste y precisamente por eso es tan estremecedora, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que los buenos escritores predicen un poco el futuro. Dicen, en general, sí se dice que la literatura tiene algo premonitorio, tiene una capacidad Sí. premonitoria. Lo que pasa es que una nunca piensa que va a ser una la que va a tener esa Sí. capacidad, pero, pero lo que decías de la normalidad después de la peste o la normalidad después de la catástrofe, sí, también lo pienso porque creo que hay un impulso una pulsión muy fuerte del ser humano por seguir viviendo a como dé lugar, Ujú. construyendo algún tipo de normalidad y tratando de crear algún tipo de vida común y corriente, como la que podemos tener todos, a pesar de las circunstancias apocalípticas. Y eso yo lo reflexionaba pensando en territorios en guerra, por ejemplo, donde han ocurrido catástrofes o guerras o conflictos que se alargan en el tiempo. Y vos ves que llega un momento en el que hay que encontrar una manera de seguir viviendo en medio de eso, Ujú. ¿no? Eh, y entonces, eso es en lo que reflexionaba, y ahora también lo estamos viendo, que también hay un punto de agotamiento, me parece, en la gente de decir, bueno, hay que construir algún tipo de normalidad dentro de dentro de esta pandemia que estamos viviendo, porque la vida es algo como un torrente que no se puede parar, ¿no? Ujú. Incluso aunque se esté cayendo a pedazos el mundo, eh,
hay que seguir, no sé si hay que seguir, pero yo creo que ese es como prácticamente el instinto humano, es seguir para adelante. Sí, yo veía hoy, porque bueno, estoy muy obsesionada con el tema de Afganistán, entonces veía a la gente que decía, es increíble lo fuertes que somos, porque han pasado guerras todo el tiempo, van a seguir pasando guerras y hay millones de cosas que elaboran para poder seguir vivos, digamos, ¿no? Sí, exacto. Eso es impresionante verlo. Y es lo que genera algún tipo de esperanza, algún tipo de esperanza, ¿no? Poder ver eso, ¿no? Eh, por otro lado, está el riesgo de vivir, de que esa necesidad de seguir viviendo lleve a tomar ciertas actitudes egoístas a nivel comunitario, que creo que también lo hemos visto, ¿no? O sea, siempre van a estar los que niegan, siempre van a estar los que la realidad es demasiado pesada para ellos y van a lograr minimizarla por medio de las teorías de conspiración, etcétera. Porque realmente yo pienso, estamos todos muy enojados con los antivacunas, estamos enojados con la gente que dispersa teorías de conspiración rarísimas, pero nunca nos paramos a pensar por qué esta gente cae en estas ideas, en estas teorías conspiranoicas, como le llaman. Y yo pensando ya desde un lado más humano, más desde la compasión, que al final me interesa porque después de ahí yo puedo trabajar la gama de grises y la complejidad de los personajes, ¿no? Porque si fueran solamente unos bobos y unos malos y unos Claro. ignorantes, no me sirve. Y yo pienso, no sé si es la respuesta, pero es una respuesta posible, de que estas personas tienen que sentir mucho miedo. Tanto miedo que no pueden soportar la realidad del virus o lo que sea y que tienen que pensar que hay una conspiración, que todo es mentira, o tienen que pensar que no es nada, que no sé, ¿no? Como una especie de mecanismo de defensa que parte de una incapacidad para aceptar las cosas por miedo. Sí, bueno, hoy también hablaba desde Buenos Aires que hablaban de que tuvieron que convencer a los senegaleses para poner la vacuna no solo del coronavirus, sino también de la gripe, pero ellos también expresaban el miedo que habían tenido cuando sus madres habían recibido vacunas que las habían matado en Senegal, que no sé cómo es la tragedia esa, pero también a veces hay circunstancias que nos obligan a tener ese miedo que tú dices, ¿no? Sí, sí. En realidad el miedo es una emoción que a mí me obsesiona. Yo la he trabajado en la azotea, para empezar, hace 1000 años, en el siglo pasado, eh, en la azotea y también en los otros, en la Ciudad Invencible, de distintos ángulos. Siempre el miedo me parece que es una emoción muy interesante para explorar en lo literario porque esa es una emoción muy poderosa, que es muy instintiva, que realmente nos domina y que genera el impulso de huir, luchar o quedar paralizado. Son las tres posibles reacciones ante el miedo, ¿no? Entonces, pienso que de ahí, y además es tan reptiliana la reacción que muchas veces no la podemos controlar. Y nos lleva a actuar de maneras impredecibles y de maneras que se pueden volver muy interesantes para explorar en lo literario. Por eso me parece que sí, que el miedo casi siempre está subyacente en la base de muchas de nuestras decisiones, incluso, sí, constantes decisiones vitales y que muchas veces ni siquiera lo notamos. También Mugre Rosa tiene un gran contenido metafórico, digamos, ¿no? Es decir, uno puede ver la mugre rosa y uno puede ver, imaginar la mugre rosa, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Digamos, siempre han temido los talibanes y de pronto los talibanes vienen y van a hacer
decía recién una periodista española que van a hacer lo que hacen siempre, no pensemos que los talibanes ahora son mejores. Entonces pensaba yo que hay mugres rosas por todos lados, digamos, ¿no? Me parece. Sí, total. Y está el tema de la huida, ¿no? De los migrantes, de los migrantes internos o tratar de cruzar fronteras. Siempre ante una catástrofe está esa posibilidad de salvación más allá de fronteras. A mí en Mugre Rosa me interesaba también pensar eso, como decir, bueno, si hubiese una catástrofe ambiental podría ser Montevideo o cualquier otra ciudad portuaria, y la gente quisiera irse de ahí, ¿hacia dónde se iría? ¿Y cómo transformaría todo el mapa geográfico social, ¿no? Las zonas que antes eran como desvalorizadas pasarían a valorizarse porque son las zonas seguras, ¿no? Entonces empieza a cambiar toda la configuración, toda la manera en que vamos a habitar el territorio. Y por supuesto también empieza a modificarse completamente la manera en que empezamos a relacionarnos unos con otros. Ahí yo creo que también se da una cosa que luego proféticamente, entre comillas, se dio, vimos en la pandemia, que es el miedo al otro, y otra vez con el miedo, pero sí, es que es bastante central, ese miedo al otro, que no sabemos quién es y que todo el mundo puede ser el portador posible del virus. Entonces, evidentemente se produce, ya íbamos en un camino así, ¿no? De miedo a la otredad, y yo creo que el virus vino a afianzarlo. Y en Mugre Rosa pasa algo así, es como que las relaciones interpersonales y las relaciones comunitarias se deterioran muchísimo porque es el sálvese quien pueda. Hay excepciones en la novela y justamente esas son los vínculos que yo quería rescatar como, en momentos con terceros desconocidos donde se producen momentos de solidaridad o de empatía que vuelven a traer lo humano a ese panorama deshumanizado que es esa atmósfera de Mugre Rosa. Frente al miedo, ¿cómo pones la codicia? Porque la codicia parece ser como uno de los valores esenciales de nuestra civilización en términos generales, digamos, ¿no? Frente al miedo, ¿qué función cumple la codicia? Porque la otra vez hablaba con Mayra Santos, una escritora puertorriqueña que hizo un libro sobre las catástrofes naturales y decía, frente a la catástrofe natural, todos somos iguales. No importa si uno es médico, si el otro es millonario, si falta agua para todos. Si Total. se cayó la casa, se cayó para todos. A la larga, pero Sí. hasta el último momento los que tienen los medios y los que tienen el dinero son los que van a sobrevivir más tiempo, digámoslo así. A la larga va a ser, no hay para dónde correr. Pero mientras tanto siempre lo hay. Y entonces ahí en Mugre Rosa hay un momento donde la narradora dice, donde alguien dice que algo así como que todos estamos en la misma situación y ella dice, no, están los que siempre tienen cómo arreglarse, ¿no? Claro que en definitiva ya llevado a un extremo ya no hay para dónde correr porque el mundo es redondo y no hay por dónde salir, pero mientras tanto sí, y luego, o también creo que hemos observado ahora en la pandemia, ¿no? Porque acá en Colombia, me imagino que en México también ha sido tremenda lo evidente de la desigualdad, porque desde el minuto en que se declaró, cuando vino la pandemia, en cuanto se declaró la cuarentena obligatoria, el encierro obligatorio para todo el mundo, eh, acá los más ricos
escaparon de la ciudad y se fueron todos para sus fincas, para sus casas de campo, casas en tierras calientes, espacios abiertos, con piscina, donde podían pasarla genial. Mientras luego estábamos los que estuvimos encerrados en apartamentos pequeños, digamos, clase media, y después estuvieron la otra mitad de la población, literalmente, que ni siquiera podía estar encerrada, tenía que salir a como de lugar porque viven del jornal y tenían que salir a conseguir su jornal. Entonces, claro, ahí vimos, ¿no? Muy distinto panorama para todo el mundo, y entonces también muy fácil desde nuestras posiciones de yo trabajo por Zoom y recibo un sueldo, o yo me voy a mi finca y me tomo unas vacaciones inesperadas de 5 meses, muy fácil desde ahí juzgar las políticas públicas y decir, no, hay que encerrarse, hay que aislarse, cuando otras personas no pueden elegir entre la salud y la vida, ¿no? No pueden elegir porque de todas maneras no era sostenible que estuvieran encerrados pues no tenían que comer. Entonces ha sido evidente que los que tienen y los que tenemos vivimos una pandemia, mientras que los otros viven otra pandemia y también necesitan de alguna manera, a través de su discurso, convencerse de que tampoco es tan grave, porque si no, salir ahí a la calle a sobrevivir pensando que el virus mortal, no sé qué, no, es que no podés, tenés que minimizarlo de alguna manera para poder seguir viviendo. No voy a contar la novela, pero sí también pones en la novela esta cosa de vivir en torno al virus, sí, o en torno a esta mugre rosa, y al mismo tiempo como cierto experimento de estar sometido a la peste. No sé si me explico bien, digamos, ¿no? Es decir, hay miradas que tú pones en los afectados, en la gente muy afectada, y pones como una especie de experimento a partir de la peste. ¿Es un poco así? Eh, Siento que de alguna manera la protagonista está en, en un espacio de privilegio del que acabamos de hablar, por ejemplo, en el Sí. sentido de que ella tiene su apartamento, su lugar de refugio donde aislarse del mundo exterior hostil y tóxico y sí, contaminado. Por otro lado, tiene ese medio de subsistencia que se encontró, que le permite estar tranquila, pero como vos misma decías, llega un punto en que la comida empieza a escasear tanto que ya ni ella puede estar tranquila porque ya no hay y no hay. Y ella está en ese estado, en un extraño estado que parece como apático, de una apatía en la que ella está ahí como una observadora de todo esto, casi como si estuviera un poquito por fuera, ¿no? Observando todo esto y en lugar de escapar. Y yo pensaba yo pensaba, por ejemplo, en los casos que Alexievich, Svetlana Alexievich recoge en Voces de Chernobyl. Impresionante ese libro y impresionante esos testimonios de esas personas que algunos eran viejitos, que no se querían ir de ese pueblo absolutamente tomado por la radiación, eh, porque a dónde se iban a ir. E incluso hay testimonios, porque los reevacuaban para las ciudades, pero luego incluso hay testimonios de algunos que se fueron, que los llevaban a la gran ciudad y los ponían ahí en un lugar y quedaban tan desubicados porque eran campesinos y digamos, su identidad estaba unida a lo que hacían en el pueblo, que incluso luego decían, ¿para qué me habré ido? O sea, me hubiese quedado allá. Entonces, esa especie de derecho también a no salvarte, a no querer salvarte, porque tal vez no sea para algunas personas, tal vez es más importante otra cosa y no el salvarse, o sea, la vida pensada en años, ¿no? En cuánto tiempo le queda de vida. Entonces yo pensaba, esta mujer está como un alma en pena,
dando vuelta por este puerto completamente inundado de niebla, empantanado, y como un alma en pena, como una doliente, como procesando un pasado, ¿no? Y a su vez como observando un presente que parece que no le pertenece, que parece que lo ve como si fuera casi un sueño, ¿no? Pero obviamente también está ahí y ve otras personas que o porque no pueden o porque no quieren deciden permanecer y que esa decisión tiene que ser valiosa y tiene que ser respetable, no solo respetada, sino respetable. Svetlana Alexievich fue una influencia para ti, entonces. Yo leí ese libro, me acuerdo, cuando estaba a principios de 2018, cuando estaba en una residencia, una beca en Madrid, donde me dediqué a escribir. Realmente yo tenía apuntes y tenía la novela en la cabeza, pero recién a comienzos de 2018 me senté a escribirla propiamente dicho y me acuerdo que yo leí ese libro, que yo me llevé ese libro, que me impresionó mucho. Y que sí, que también otra de las cosas que me acuerdo que me impactó del libro y que me sirvió fue lo mismo que te decía, ¿no? Cómo dentro de ese lugar totalmente horripilante y tóxico había niños jugando en el campo, en el jardín, en un patio, y era como, bueno, ¿no? O sea, todo eso estaba conviviendo, la muerte más espantosa con ese impulso vital de los niños o de los animales, bueno, los animales que también de alguna, huían o desaparecieron de la zona contaminada de Chernobyl. Esas cosas yo las tenía en la cabeza y las usé, las volqué ahí. Ujú. Una de las cosas que, bueno, fuera del tema, es tu prosa, ¿no? Vamos a decir, es una prosa encantadora, me fascinó. ¿Cómo fue que encontraste la voz de esta novela? Eso, muchas gracias primero, Mónica. Eso fue una búsqueda, pues hay que ir dando con el tono, hay que ir buscando el tono. Eh, está íntimamente ligado a la construcción de personajes y a la construcción de este personaje, de esta narradora en particular. Y a mí me llevó, como te decía, bastante tiempo irlo sintiendo el tono en la cabeza y en algunas notas. Por lo menos debo haber estado un año con eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho una cosa que decía Eve Uart, la escritora argentina, que a ella le gustaba dejar que sus personajes pastaran en su cabeza durante un tiempo. Entonces yo me los imaginaba así como vacas pastando, me encanta la imagen. Y yo tengo una sensación similar, pero yo utilizo una metáfora culinaria y digo macerándose, Ujú, ¿no? claro. Durante bastante tiempo yo tenía la narradora ahí y yo la escuchaba. A partir yo trabajo bastante con el oído, y escucho la voz de cómo hablan los personajes, etcétera, y voy escribiendo cosas, voy anotando. Y luego, cuando ya me senté, entonces yo ya tenía más una sensación ya sabía más o menos cómo hablaba esta narradora, pero igual le seguí trabajando a la parte de cómo yo lo que quería era que se sintiera una especie de densidad en la atmósfera, que el lenguaje transmitiera esa misma sensación que, que describía, digamos, ¿no? Como que el lenguaje tratara de construir esa sensación de neblina, de eso vaporoso, de eso gris que camufla todos los colores y que ya se vuelve todo como indistinto. Y entonces para eso trabajarlo mucho, reescribirlo mucho, darle muchas vueltas, leerlo mucho en voz alta para ver si lograba atrapar algo de eso para transmitirlo con el lenguaje. Entonces, sí, la verdad que fue bastante, ese era el desafío, eso es lo que yo me planteaba. Después iba a ver si lo lograba o no lo lograba.
Ahora, bueno, no sé cómo será la literatura uruguaya, pero sé más o menos cómo son los uruguayos, creo yo saberlo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Naciste en Uruguay, ahora vives en Colombia, me dice que pasaste por Madrid. ¿Cómo? Cuéntame un poquito tu historia. Yo no sé cómo son los uruguayos, bueno. Em, yo, sí, yo lo que pasa es que soy una uruguaya atípica en el Ajá. sentido de que ya me he vuelto apátrida casi porque yo me fui de Uruguay a comienzos de 2005. Ujú. Entonces ya hace 16 años que me fui. Era eh, jovencita en esa sí, y época. Ujú. empecé un periplo porque yo primero me fui con una beca y me fui de una manera, me fui con una beca de la UNESCO para escritores y me fui a Francia. Pero yo no me imaginaba que me iba para no volver, por supuesto, ¿no? O sea, yo siempre lo que he tenido es esa apertura a que la vida me lleve por un desvío inimaginable y que tal vez ni vuelva. Eso me pasó con Buenos Aires, porque yo viví 2 años en Buenos Aires y yo estaba enamorada de esa ciudad, pero luego, porque me gané una beca para irme a estudiar a Estados Unidos, me fui. Pero siempre con la idea de que yo volvía a Buenos Aires. O sea, creo que nadie me podía sacar de la cabeza que yo tras 2 años de terminar la maestría me volvía para Buenos Aires. Y cuando termino la maestría, y efectivamente estaba en ese trayecto hacia el sur, digamos, me invitaron acá a Bogotá, a la Feria del Libro de Bogotá, y me vine. Eso fue a comienzos de 2015 y nunca me fui. Me quedé acá. Y yo vine por un mes y ya van 6 años. Y en ese sentido, por eso digo que he hecho un camino extraño, porque ¿qué pasa? Ahora, cuando voy a Uruguay, me siento muy extranjera en Uruguay. Pero por supuesto, acá en Colombia, como mi acento es muy distinto, soy supremamente extranjera acá, pero también soy extranjera allá. Entonces, ese ser extranjero en todas partes me ha marcado mucho y ha marcado mi escritura, que empezó con la azotea mucho más uruguaya y que luego fue cambiando porque se fue mezclando con muchas tradiciones, con otras cosas que tienen que ver con eso de la identidad, del ser extranjero, del no pertenecer a ninguna parte, etcétera. Y luego de escribir bastante sobre eso, que me obsesionaba ese tema, ¿no? Volví a Uruguay con la imaginación, a Montevideo más bien. Bueno, y a Uruguay también porque está toda la parte de los recuerdos de infancia que son en las playas. Volví con Mugre Rosa a mi ciudad. Yo necesitaba volver a Montevideo con la imaginación, a recorrer las calles, y muchas de esas calles que yo construyo en Mugre Rosa son Montevideo, pero son otro Montevideo, otra Montevideo. Es la Montevideo de los años 80, de cuando yo era niña, porque ese es el recuerdo que tengo más marcado. Cuando yo vuelvo a Montevideo, cada vez que voy y visito, me encuentro con que nada que ver, que esa no es la ciudad, pero en mi imaginario, en mi nostalgia, quedó como de otra época la ciudad. Yo digo que sé cómo son los uruguayos porque después de escuchar tanto a Jaime Rosa, Eduardo Mateo y a todos esos me parece que sé cómo son, pero hay como ciertas características que tienen que ver con la melancolía, que tienen que ver con ese silencio que los argentinos por otro lado no somos nada afectos al silencio, digamos, ustedes tienen una relación con el silencio que es maravillosa. ¿Crees que la tienes así en tu literatura más allá de sentirte extranjera? Sí, un poco. Siento que se ha dado una mezcla un poco particular, específica, pero yo sí siento eh, el tema de la nostalgia. Eh, Cuando me pongo a analizar, tengo muchas escenas donde los personajes no dicen nada, o sea, están juntos, pero están juntos en silencio, están juntos diciendo muy poquito. ¿No? Y una cierta cosa con una morosidad, puede ser, con una cierta morosidad,
Y ojo que a mí me encanta la tradición literaria uruguaya. Por favor. Eso sí me gusta y la verdad es que, Desde bueno, Onetti hasta, exacto. O por sea, favor. Onetti fue otro de los referentes que yo tenía en la cabeza al escribir Mugre Rosa porque yo no podía obviar el hecho de que soy uruguaya y de que estaba escribiendo una ciudad sin nombre, también portuaria, ¿no? Y que bebe de esa tradición de la Santa María de Onetti, porque es una ciudad que es Montevideo, pero no es, y que tiene cosas como muy provincianas, ¿no? Entonces tenía bastante presente, obviamente tenía muy presente Onetti, y también sus atmósferas, ¿no? Sus atmósferas de esa lentitud, de esa... Pero también me gusta mucho Juan José Saer, que tiene Claro. eso mucho y que me encanta. Y de hecho en El Limonero Real yo lo repasé porque hay muchas escenas de niebla en la isla y son una cosa maravillosa. O sea, yo pienso a veces que sí, a ver, se puede pasar uno toda la vida releyendo ese libro y sigue aprendiendo a escribir solo de releer ese libro. Es cierto. Y son los famosos escritores rioplatenses también, que habla Piglia, digamos, ¿no? Sí, No, no podríamos decir si son de esta nacionalidad o de la otra, digamos, ¿no? claro. También es cierto que Montevideo y Uruguay mismo es una cuna de grandes poetas y grandes poetas femeninas, ¿no? Sí, tenemos unas poetas increíbles y yo nunca he escrito poesía, pero reivindico muchísimo la poesía de la prosa, o sea que la prosa debe tener, no solo que puede tener, para mí debe tener Claro. eh, una música, una poesía, y sí siento que muchas veces eso no lo encuentro en algunas prosas contemporáneas y pienso que puede tener que ver con el hecho de que muchos narradores no leen poesía, Sí, sobre ¿no? todo las cacofonías que aparecen en las novelas, ¿no? Con muchas cosas de Sí, sonoridad, sí, que sí, la poesía te lo enseña. Yo claro, pienso que exacto. habría que leer poesía a diario, porque la poesía, incluso, es más, diría que leída en voz alta, porque te ayuda a entrenar el oído, te ayuda, te enseña a escribir. Entonces a mí me parece importante y yo en Mugre Rosa me lancé a decir, bueno, a ver, sí, no soy poeta, pero voy a tratar de, sí, de ensanchar un poco ¿no? las posibilidades de de la narración y meterle un poco de vuelo poético hasta, ¿no? Hasta donde yo pueda. Claro. Ahora, ¿qué piensas de las mujeres que escriben hoy, digamos, ¿no? A pesar de que yo creo que las mujeres escriben siempre, digamos, no creo que Sí. sea una cosa de hoy. Lo que sí es cierto es que hoy se difunde un poco más. Sí, sí. Yo pienso que, bueno, yo soy muy crítica justo ahora, mañana, mañana viernes tengo una mesa acá en la Filbo que es sobre este tema. Si el tema del boom de la literatura escrita por mujeres, yo soy crítica del fenómeno, pero sobre todo soy crítica de la palabra para denominar el supuesto fenómeno. Pienso que si hay un auge, hay que buscarle otra palabra que no sea boom, porque boom está asociada, yo la asocio y creo que todos las asociamos a ese fenómeno absolutamente masculino, que fue un fenómeno editorial completamente masculino, eurocéntrico, o sea que fue desde España, fue desde la mirada española para acá, que tampoco queremos eso nosotros, ¿no? Que nos digan desde España quiénes son los buenos escritores latinoamericanos. Eh, y por otro lado, sí, el fenómeno editorial masculino que invisibilizó a las autoras del momento, ¿no? Como Maribel Moreno acá en Colombia, como Elena Garro en como Elena Garro, México. exactamente, era quien quería decir, etcétera. Entonces,
asimilarlo me parece problemático. Me gustaría justamente no sé, que buscar otra palabra. Ahora, sí pienso que se están escribiendo cosas muy interesantes. Yo leo mucho, me intereso. Me gusta la potencia con la que las escritoras, o sea, siento como que se trata de priorizar una ferocidad, que se trata de priorizar una potencia cruda, ¿no? No sofisticada, sino cruda, o sea, en carne viva. Me parece que eso es como lo que observo mayormente. Eh, y, y entonces, eso es lo que pienso con las cosas muy interesantes que están escribiendo, que están teniendo un poco más de visibilidad, pero yo no caigo en la trampa de creer que realmente se han anulado las diferencias al acceso que entre escritores hombres y escritoras mujeres. Es decir, pienso que hay más visibilidad, que hay un cierto reconocimiento de estima, como le llaman los franceses, como succès d'estime, ¿no? Eh, pero que puede ser engañoso, porque los premios, las grandes ferias, las grandes cosas, ya hemos visto las cosas que han pasado, como en la feria, como en México, en varios lugares, acá en Colombia, donde te descuidas 2 minutos y ves que toda la delegación son hombres, que todos los finalistas son hombres. O sea, me parece que hay que tener cuidado y que no hay que dejarse embaucar por unos espejitos de colores. Sí, por otro lado también el tema del mercado, que como dice la gran escritora Ariana Harwick, somete también a la intelectual, digamos, ¿no? Es decir, por un lado es esta moda y por otro escribir lo que yo quiero que escribas también, ¿no? Sí, pues eso justamente, por eso te digo que no hay que dejarse vender espejitos de colores. Seguimos siendo periféricas o marginales, y justamente, es más, me parece que incluso para algo está bueno, y para lo que está bueno es para esto, para decir, ya que voy a ser marginal, me voy a dedicar a Ah, defender mi libertad y sí, mi espacio de libertad, que es la escritura, que yo escribo lo que se me da la gana, de la manera que se me da la gana y sobre lo que se me da la gana, porque igual esto no es un fenómeno de masas, esto no se vive de esto, no nada. Por eso siempre me parece importante mantener esa lucidez, porque sería hasta chistoso ceder a presiones del mercado cuando realmente no importa. Pero ceder presiones del mercado también tiene que ver con ciertos temas, porque ¿por qué las mujeres tenemos que escribir sobre ciertos temas? Son los temas que se espera sobre los que escribamos, y también un cierto estilo, que a veces me parece que puede llegar a ser, que algunas escritoras lo hacen, se nota que es muy honesto, pero después también en otros momentos se puede sentir impostado. No se necesita ser cruel, no se necesita ser extremadamente truculenta. No tengo por qué ser eso para ser una de las escritoras del momento. No tengo que buscar lo explícito, lo tremebundo, lo macabro. O sea, tengo que hacer. Al final todo es si está bueno o no está bueno. O sea, no, o sea, solo hay dos tipos de libros, los buenos y los que no están buenos. van las últimas tres preguntas. La primera es cómo te sientes con este tema de Penguin Random House, con el mapa de letras, esta cosa de ir presentándote en diferentes países, y yo estoy muy contenta de que hayas llegado aquí y de que todos podamos leer Tu Mugre Rosa. Contenta por el acceso, ¿no? Por la posibilidad, la oportunidad de que haya lectores de países donde antes era imposible, que sí puedan llegar al libro. Entonces, por ejemplo, no sé, en Perú, por decirte, que es uno de los países del mapa de lenguas, no se ha publicado ningún libro mío, y ahora se va a poder
conseguir este. Entonces, eso me alegra. De todas maneras, se tiene que dar una serie de cosas, ¿no? Porque el libro puede estar, pero luego, si no lo leen desde adentro del país y no le cuentan a los lectores, los críticos, sí, quienes sean que se encargan de hacer de hacerle saber a los lectores que el libro existe, igual el libro no va a circular. Entonces, es un trabajo, el tema editorial es un trabajo en equipo, ¿no? Se necesita que funcionen muchas pequeñas partes para Claro. que realmente el libro llegue a los lectores. Pero yo sí siento que está llegando, porque a mí me llegan comentarios de lectores que antes no me llegaban, de países como México, de Chile, de Argentina, que antes me llevaba mucho menos. Entonces estoy notando la diferencia y me alegra un montón esto que está intentando hacer el mapa de lenguas, que es romper fronteras y llevar autores de todos los países de Latinoamérica y de España a todos los demás, ¿no? Porque antes esto se supone que es un mismo continente, etcétera, pero los libros no circulaban. ¿Cómo es Colombia para ti, Colombia, Fernanda? Colombia es un país, no, pues muy generoso conmigo ha sido, la verdad. Y a mí me sedujo por la diversidad, que es una cosa que obviamente en México también hay mucho y que en Uruguay hay poco. Entonces, como buena, como nacional de un país pequeño y bastante homogéneo, o muy homogéneo, a mí me seduce mucho la diversidad. La diversidad siempre viene de la mano de enormes conflictos. Entonces es inevitable que sea un país muy conflictivo, porque hay contrastes enormes, campo y ciudad, selva, bueno, toda la violencia, porque también hay contrastes hay mucha pobreza, hay unas inequidades tremendas, El tráfico, por otro lado. hay una cantidad de gente Sí. abrumadora, ¿no? Pero todo eso, y bueno, y también hay diversidad de las frutas, cada región tiene unos alimentos distintos, tiene una cultura distinta, es algo que en México también es así, entonces, y a mí eso me parece muy seductor porque me alimenta en todos los sentidos y nunca me aburro, siempre sigo descubriendo cosas y además que me queda muchísimo por descubrir. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Eres muy linda también. Y nada, la última es preguntarte si aparecerá otro libro pronto, cómo te mueves con respecto a eso. Yo soy lenta, no sé de publicar muy rápido. Estoy trabajando, estoy escribiendo, estoy con otra cosa que empecé a desarrollar en pandemia, pero todavía le falta, quién sabe cuándo estará lista como para mandarla al horno, ¿no? Todavía está en preparación. Perfecto, seguiremos disfrutando tu mugre rosa y muchísimas gracias por participar. Un Gracias a abrazo. ti, Mónica, un abrazo grande.